Mucho gusto. Hoy como grupo número 13, 14 y 15 vamos a exponer acerca de la responsabilidad civil y penal de los administradores de las sociedades mercantiles en el ejercicio de su cargo. Los integrantes de este grupo son Andrea, Cristian, Emilia, Adasa, Mario, Milka y Natalia. Primeramente, comencemos hablando de la responsabilidad civil. Debemos de comprender que esto tiene lugar solo cuando el administrador actúa en su carácter de tal, es decir, que actúa como un órgano social, pues la sociedad anónima adopta una estructura orgánica y contractualista. Entonces debemos de entender que la responsabilidad se deriva del incumplimiento de las funciones inherentes al cargo, quedan sujetas a las personas físicas titulares de la condición de órgano y no cuando actúa como un mero socio o particular. Debemos de comprender que para esto o respecto a esto hay que plantearse cuestiones conflictivas importantes. Para esto tenemos la número 1, que nos narra acerca de cuáles son los cargos, en su caso, que están sujetos a la responsabilidad. Como habíamos mencionado antes, vemos de que la responsabilidad tiene una gran parte, un gran juego en este tema. Entonces comprendemos de que el administrador de igual manera tiene una función única. También que los supuestos de actuación de conjuntos, tanto en sí su carácter es solidario como mancomunado. En el número 2, perdón. En cuanto a los consejeros delegados, es evidente que la delegación de las facultades no exonera de responsabilidad a los consejeros delegantes de la culpa contraída por los delegados, como por ejemplo, los delegados se verán obligados a indemnizar a la sociedad por el daño que causen por actos incumplidos a las instrucciones del consejo o abusando de sus funciones sobrepasando los límites. Recordemos, como habíamos mencionado antes, de que la responsabilidad es solo en aquello de que les compete a su puesto, por así decirlo. Vamos por la parte número 2, que es la dimisión del administrador. Se asegura respondiendo hasta que se realice la inscripción de dicha renuncia en el registro civil y ha de tratarse de un cese no fraudulento. Si la situación causa del perjuicio se ha producido después de la administración, que haya cesado de sus cargos y el cese no ha sido inscrito por causas no imputables a los cesados, lógicamente ningún tercero puede pretender que se responda de un cargo cuando no lo es. Número 3, administradores de hechos. Sucede que con frecuencia, que sin ocupar formalmente algunos cargos, determinadas personas controlan y gobiernan las sociedades, que es lo que podemos ver que muchas veces se ha dado en nuestro país, que personas que realmente no tienen una figura legalmente responsable en cuanto al acto, vienen y toman posesión de ese acto. Entonces dice que aquí otras veces son administradores que ocupando formalmente el cargo, su nombramiento es defectuoso por incumplimiento de determinación, formalidades, como por ejemplo la falta de publicidad, etcétera, haciéndolo nulo. Todas estas que hemos mencionado, todos estos actos que se hacen, ya sea aquellos que por falta de publicidad, aquellos de que no cuentan con un carácter dentro de la sociedad, vemos que hacen este proceso o esta responsabilidad nula. Aquí podemos ver que también existiendo, por lo tanto, un administrador oculto aparente o un administrador, el nombramiento también caduca. Por lo que los administradores con nombramiento caducado se refieren para parecer claro que esto debe de considerarse como un administrador de derecho, dándose una prórroga tácita del mandato. En relación con los otros dos supuestos, en principio hay que estimar que las administraciones de hecho, no son sometidos al estatuto de responsabilidad previsto para los administradores en general. Y aquí tenemos una cita. Es importante destacar que la responsabilidad es solidaria de todos los miembros del órgano de administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo. Recordemos entonces y nos retrotraemos a lo que habíamos mencionado anteriormente, que esta es una sociedad, por así decirlo, que no es un acto solidario, es un acto mancomunado. Significa que van todas las personas, o sea, la responsabilidad la lleva toda la sociedad. Vamos a ver. Aquí a continuación mi compañera Adasa. Hola compañeros, les voy a hablar del siguiente tema. Dice, pasando a analizar los requisitos para poder interponer esta acción,
tienen legitimación para interponerla en primer lugar la inexistencia a la reunión, o sea que el administrador no haya asistido o que si haya asistido y no haya dado oposición a la diligencia, o sea, conociéndola, él no haya dicho nada ni se haya abstenido a votar, o conociéndola hicieron todo lo conveniente para evitar el daño, al menos que se opusieran expresamente a aquel. Por ejemplo, impugnando al acuerdo. O sea, el administrador tiene que especificar expresamente a qué se está oponiendo. Siguiente. La acción social de responsabilidad es aquella que puede entablar la sociedad previo acuerdo de la Junta General. Los acreedores de la sociedad también podrán ejercitarla cuando no lo haya hecho la sociedad o sus accionistas, siempre que el patrimonio social resulte insuficiente para la satisfacción de sus créditos. Los administradores responderán solidariamente a esta acción social. Para quedar libres de toda responsabilidad, los administradores deben probar, según establece el artículo 133.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. No cabe, pues, la fijación de una mayoría superior a la legal. Si esta última se incluyera en los estatutos, sería inaplacable al acuerdo de exigencia de responsabilidad. Siguiente. Se requiere, por lo tanto, la existencia de una Junta General de Accionistas o Socios que apruebe la adopción del ejercicio de la demanda. Resulta interesante destacar los ciertos aspectos. En caso alguno, se puede delegar a los administradores la facultad de decidir si procede o no la acción de responsabilidad. La acción se interpondrá con los o el administrador no afectados, pues el mismo acuerdo por el que aprueba la acción social de responsabilidad produce la destitución automática del administrador. Obviamente no puede ser juez y parte. Este acuerdo puede ser adoptado en cualquier momento. No requiere que conste en el orden del día. Y si bien nada se prevé ni en la ley de sociedad anónimas ni en la ley de sociedad limitada, se entiende que los administradores afectados de ser accionistas o socios deberían abstenerse de votar en tal circunstancia. Y la aprobación de las cuentas anuladas no priva a la sociedad del derecho de accionar. Siguiente. Los accionistas, cuando soliciten junta a tal efecto al menos un mínimo del 5% del capital social suscrito, en términos previstos en el artículo 100, y demás se cumplen cualquiera de las siguientes circunstancias. Los administradores no la convocasen, o sea, los administradores que están en la controversia no convocasen la junta. El plazo de convocatoria será de un mes desde requerimiento notarial. La convocatoria de la junta y aprobación en el ejercicio de la demanda, la sociedad no la entable dentro del mes siguiente a la fecha de la adopción del acuerdo y cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la exigencia de la responsabilidad. Bien. Podrán actuar como demandantes, por lo tanto, un mínimo del 5% del capital social, actuando de manera conjunta, no admitiéndose interposición individualizada y posterior acumulación, según el artículo 134 de la Ley de Sociedad Anónima, y su actuación es subsidiaria, en defecto de la falta del ejercicio por la sociedad. Ahora lo dejamos con nuestra compañera. Entonces...